La iglesia en esta hora. Amén. Les invito por favor, sí, nuevamente a abrir sus Biblias. Para ello, abramos los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. En el capítulo número 3, Evangelio de Marcos, capítulo número 3. Vamos a leer del verso número 20, al verso número 22. Evangelio de Marcos, capítulo número 3. Verso 20 al 22. ¿Ya lo tiene? Al 22. Bien, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Lea el verso 21. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Sí? ¿Le gustaría también leer conmigo este último verso? Nos dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este tiempo, Señor amado, nuevamente tu iglesia se ha congregado. Permítenos, mi Rey, Señor mi Dios, que en este tiempo cada una de las vidas puedan ser edificadas conforme a la gracia que tú siempre derramas abundantemente sobre tu pueblo. Háblanos, mi Dios, conforme a nuestras necesidades y permítenos, Espíritu Santo, que en este tiempo, Padre, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor, tenga una disposición de alabanza y de gratitud en medio de esta, Señor, enseñanza, y que cada una de las vidas puedan ser grandemente edificadas conforme a cada una de nuestras necesidades. Te lo pido, mi Dios, creyendo que tú lo haces. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Evangelio según San Marcos, capítulo número 3, verso número 20, nos dice el Señor. Y se agolpó, dice la Escritura, de nuevo la gente. Recuerde, mi querido hermano, que Jesús había estado enseñando acerca de la oración. Sí, luego de ese acontecimiento, recordemos que Jesús no paraba de predicar, no paraba de insistir anunciando y proclamando el mensaje del reino de Dios a los hombres. Es por ello que ya Jesús, con una buena fama en medio de su entorno, donde quiera que él iba, mucha gente también le seguía. Y al ver la necesidad de esa gente, el Señor no tardaba en atenderlos. Dice la Escritura de nuestro Dios, verso número 20, y se agolpó. Es decir, que hubo una gran aglomeración. De nuevo, dice aquí, la gente. Y cosa curiosa, de modo que ellos ni aún, dice la Escritura, podían comer pan. Es decir, que tanta era la ocupación,
Tanto era, mi querido hermano, sí, diríamos, la demanda que el ministerio ahora ocupaba en la vida de Jesús y de sus discípulos, de sus seguidores, que ya no había tiempo ni siquiera para poder comer. Yo sé, mi querido hermano, que cuando uno está constantemente sirviendo al Señor, si la hora pasa volando. Si cuando uno está dispuesto a servir, cuando uno está predispuesto a ponerse delante del Señor para que Él ahora comience a gobernar nuestras vidas, si todo se vuelve, diríamos así, muy rápido, todo pasa deprisa y el tiempo queda corto. Pero queda la satisfacción al final de poder haber servido de una o de otra manera dentro de la causa del Señor. Ahora bien, la Biblia menciona que los discípulos del Señor y Jesús mismo no tenían ahora tiempo ni aún para comer. Eso significa que la gente había de alguna manera ocupado todo el tiempo, lo estaba absorbiendo. Ahora, yo entiendo que Jesús en su divinidad podía dar abasto a todos los que se le acercaran, pero en su humanidad, de seguro el agotamiento, el cansancio debió haberlo consumido en más de una ocasión. Ahora, la Escritura nos dice en el versículo número 21 que no solamente tenía gente que le seguía para escucharlo o para recibir de él los milagros. La Escritura también nos dice que junto a esa gran aglomeración de gente, sí, lo oyeron, dice la Escritura, los suyos, es decir, los de Judea. Recordemos, mi querido hermano, si hacemos un poquito de historia, ya con textos anteriores de estudio. Acompáñeme, por favor, al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. En el capítulo número 7. ¿A quiénes se refería específicamente? Veamos qué nos dice el Señor. Verso número 1. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso número 1. ¿Ya lo encontró? Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, dice ahí, procuraban, ¿qué cosa? Procuraban matarle. Este grupo, mi querido hermano, andaba como con lupa atrás de Jesús, buscando oportunidad para poder acecharle. Inclusive, mi amado hermano, en una fiesta de los judíos, ya estos habían planificado con alguaciles tomarlos presos. Si usted recuerda esa enseñanza, tomarle preso, pero sus perseguidores se vieron asombrados al ver que el mensaje que fluía por medio de este hombre no tenía igual. Estaban todos sorprendidos, iban por una causa, pero al rato de oírlo, si el Señor los endulzaba con el mensaje y ellos no podían efectivizar, sí, en este caso, el arresto de Jesús. Claro está, el Señor Dios tenía todo el control de aquella circunstancia, porque todavía la hora de su muerte no había llegado. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, y en el verso 21 se nos dice, cuando lo oyeron los suyos, se habla de manera muy específica de aquellos de la región de Judea, sí, aquellos principales, aquellos fariseos y escribas que lo estaban siguiendo para tomarlo preso. Verso número 21 nos dice, vinieron pues, ¿para qué fueron? Para prenderle. Mi amado hermano, yo me imagino que cada uno de ellos dijeron, este es el momento preciso y oportuno para cogerlo preso. Pero, como siempre digo, Dios, que es soberano, hizo algo de una manera así extraordinaria, hizo algo sorprendente una vez más, que el texto en Marcos no lo nombra, pero sí lo dice en Mateo y sí lo dice en Lucas, que ya lo vamos a ver de una manera así inmediata. Verso número 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Sí?
dijeron otro tipo de ediciones de la Biblia, porque está sin control. Mi querido hermano, Jesús no tenía límite. Jesús no tenía parámetros, sí, a la hora de hacer de su parte todo lo que estaba a su alcance para poder glorificar al Padre en esta tierra. No había enfermedad, no había dificultad que pudiera soportar la presencia del Hijo de Dios. Si muertos venían, a muertos resucitaba. Si venían ciegos, quedaban sanados los ciegos. Si venían, mi querido hermano, los mudos, también los sanaba. La Escritura nos dice, para complementar esta circunstancia, ¿por qué dijeron los judíos que estaba fuera de sí? Es necesario acudir a un texto paralelo. Acompáñeme al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 9. Evangelio de Mateo, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Verso número 32. Y de aquí podríamos entender qué estaba pasando. Mateo capítulo 9, verso número 32 en adelante. Nos dice el Señor: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, y ahí hay algo adicional. Dice un mudo endemoniado, es decir, poseído por un demonio. Es decir, que el producto de su mudez o el resultado de su mudez no se debía a enfermedad alguna. El demonio lo tenía atado, con esta imposibilidad física, que en este caso era el no poder hablar. Sí, mi querido amigo y mi querido hermano, el demonio puede causar enfermedades. Así como también hay enfermedades productos de nuestro desgaste natural del cuerpo, en un mundo espiritual también de maldad, es Satanás y sus demonios pueden traer también enfermedades sobre este mismo cuerpo. Yo entiendo que la ciencia médica para toda enfermedad trata de buscarle un origen clínico, es decir, avalado por la ciencia para que pueda ser tratada. Mas sin embargo, no toda enfermedad viene de parte, diríamos así, del cuerpo en sí mismo, sino que hay enfermedades que son producto u ocasionadas a consecuencia de demonios. Me recuerdo no hace mucho tiempo que trajeron una niña que una madre preocupada me decía: pastor, mi hija no habla desde el día de hoy, desde un momento de crisis que le vino, comenzó a temblar y quedó totalmente muda. Y ella decía: ore por ella para que le saque ese espíritu demoníaco y ella pueda comenzar nuevamente a hablar. Mi amado hermano, en gran camisa me pusieron en ese momento. Camisa de 11 varas. Digo: Señor, ¿qué hago? Esta mujer espera que su hija salga sana. Pero en Dios, como tenemos, de parte del Señor, asistencia espiritual, una voz en mi corazón me decía: no es el demonio, habla con la niña. Y yo me preguntaba: ¿y cómo voy a hablar si la niña está muda? Y me la llevé aparte, me la llevé a un lugar, a un extremo de esta iglesia. Y conversé con ella. Fue un día domingo después, del culto. Ahora bien, una vez sentado con ella, comienzo a hablar con ella. Y efectivamente, la niña simplemente por medio de quejidos, de barbuceo, se daba a entender. Si yo le preguntaba una cosa y ella decía y nada más. Yo digo: ¿cómo me comunico con esta muchacha? Y mucho más si Dios me está diciendo que no hay demonios para esta enfermedad. Bueno, le facilité una hoja, le facilité una pluma. Le digo: bueno, escribe. La niña habrá tenido alrededor de 10 años, no tenía más. Y comienzo, mi querido hermano, a preguntarle, y ella me comienza a escribir.
y el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es real? Amén. El Espíritu de Dios me dijo, pregúntale si la han tocado. Y ahí me quedé yo. Digo, ¿cómo? Me preguntaba yo. Pregúntale si la han tocado. Y yo le pregunto, mija, ¿te han tocado alguna vez? Y fui más directo con la bebé. ¿Te han manoseado? Le digo. Y ella estaba muda, pero se quedó más muda todavía. Mi amado hermano, y era el origen, sí, de su imposibilidad de poder hablar. No estaba muda, sí, en sí misma porque algún demonio la hubiese tomado, sino que de esa manera estaba llamando la atención. Una vez que el Señor me dice esa parte, yo le digo a la niña, así, tengamos un secreto. No le hables a tu mamá ni a ningún familiar tuyo, pero háblame a mí para poder ayudarte. Sí, mi querido hermano, y comienzo a hablar con ella y la niña comienza a hablar. Y luego que hablo con ella, se la devuelvo a su madre y le digo, la niña sí habla. Y cuando comienza ahí, y le comienza a contestar. Pero ahí la confronto a la madre. Pero eso, mi querido hermano, es un testimonio muy aparte. Ya los veo muchos atentos al asunto. Mi querido hermano, no todo radica, en enfermedades del cuerpo. Hay enfermedades que pudieran presentarse a consecuencia también del demonio. Así como en el caso que les acabo de ilustrar, nada tenía que ver el demonio para esa mudez. Sí, en el caso de la palabra, el demonio era quien tenía atormentada la vida de un hombre. La Escritura nos dice en el capítulo número 9, verso 33. Por eso es que en el 32 dice que el mudo estaba endemoniado. Verso número 33. Y echando fuera el demonio, el mudo, ¿qué hizo como consecuencia? El mudo comenzó a hablar. Porque el demonio, ¿qué tenía, mi amado hermano? Sí, ¿sobre qué tenía potestad? Sobre su lengua. Sí, el demonio tenía potestad sobre este órgano del cuerpo, sobre la facultad del poder hablar. Mi querido hermano, la Biblia dice que Jesús echó fuera el demonio y el mudo habló, y como consecuencia, ¿qué pasó con toda la gente alrededor? Y la gente se maravillaba y decía a su vez, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque cuando uno va a los sucesos históricos bíblicos a través de los profetas, no se había conocido de gente que, no pudiendo hablar, por medio de esta exhortación al demonio, la gente recobrara esta facultad de poder transmitirse. Solo en Jesús se veían milagros de esta naturaleza. Y la gente, mi querido hermano, se agolpaba y se maravillaba de Jesús. Así como Jesús entre la multitud tenía gente que le aceptaba, también tenía gente que le rechazaba. Y he ahí, mi querido hermano, cuando uno va al verso 34 de este mismo capítulo 9 de Mateo, dice la Escritura, pero los fariseos, recordando que estos pertenecían, al grupo religioso de aquel entonces, decían, pero el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Ahora, cuando se referían al príncipe, se referían a un nombre, que ya lo dice el Evangelio de Marcos. Estamos hablando de manera estricta de un nombre llamado Belzebú. Un nombre compuesto, por cierto, donde Bel es señor o amo, o también se le podría catalogar como príncipe o señor de los demonios. Ahora, ¿qué querían decir con esto acerca de Jesús? Que en Cristo operaba el poder del mismo Satanás
para poder echar, en este caso sí, a los demonios que estaban subyugados al poder, sí, de las tinieblas, atribuyendo que estos milagros no venían de parte de Dios, sino de parte del diablo. Mi amado hermano, esa circunstancia comenzó, sí, a acusar las mentes de muchos hombres, sí, en ese milagro. Acompáñeme nuevamente, por favor, al texto inicial de estudio. Marcos capítulo número 3. Verso número 21. Cuando lo oyeron los suyos, ¿qué fue lo que oyeron? Sí, que este milagro sí se llevó a cabo. Vinieron para prenderle, para arrestarle, porque decían, está fuera de sí, es decir, está sin control. Aún recuerde lo que argumenta el verso 22, porque los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera. ¿A quién, mi amado hermano? Ahora, pregunto, ¿Jesús echaba fuera a los demonios por el poder del demonio? ¿Qué dice la Escritura, mi querido hermano, referente a qué poder obraba en Cristo Jesús para que tanto, diríamos, en las cosas naturales como en las sobrenaturales, Jesús pudiese tener poder para mandar a todo cuanto sí estaba delante de él? Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo número 9. Veamos ciertos textos bíblicos. Veamos si la diversidad de los poderes que tenía Jesús. ¿Ya lo encontró? Mateo capítulo 9, versículo número 6. El primer poder que operaba en Jesús. Veamos, dice la Biblia: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene, ¿qué cosa? Potestad, es decir, dominio o poder. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, vea esta primera cualidad dentro, sí, del poderío, la majestuosidad de Cristo. Este primer poder creo que es el más grande, sí, del cual el mundo entero puede beneficiarse si le recibe en su corazón. El Señor tiene poder o autoridad en esta tierra. ¿Para qué, mi querido hermano? Para perdonar los pecados. Ahora, este poder tiene un límite, porque de manera exclusiva la Biblia dice que este poder opera ¿en dónde? ¿En dónde opera este poder? En Jesús, pero ¿en dónde? ¿En qué lugar? En la tierra. ¿Por qué el poder para perdonar no trasciende fuera de la tierra? ¿Por qué? Porque es aquí donde podemos llegar ¿a qué? A ofender a Dios. Pero, mi amado hermano, usted sabrá que solamente en vida podemos tener la oportunidad de ser salvados o de ser rescatados. Si alguien pecare después de la muerte, no hay perdón para los pecados. Óigalo bien. Si alguien pecare después de la vida, es decir, en la otra vida, no hay perdón para los pecados. Sino como ejemplo, mire al mismo Satanás y a todas sus legiones de ángeles que pecaron en el cielo, se rebelaron contra Dios y para ellos no hubo perdón, sino que todos fueron destituidos de su gloria y arrojados y aprisionados, sí, hasta esperar la sentencia final en el gran día del juicio. ¿Usted no creen que muchos príncipes que fueron sacados del cielo no estarán recordando y anhelando en Dios volver al lugar de donde se encontraban,
volver nuevamente a que fueran restaurados, sí, conforme a la gloria que Dios les dio. Claro que sí. Pero ellos, amado hermano, disfrutaron de las riquezas del poder de Dios, pero no las supieron aprovechar. Mi amado hermano, si usted dirá, ¿tan grave es el asunto? Pues déjeme decirle que sí. El hombre mismo, cuando fue creado, ¿dónde fue puesto, mi amado hermano? En el huerto del Edén. Recuerde que Edén significa delicia, sí, cosa deliciosa. Y el hombre, mi querido hermano, cuando pecó en ese huerto lleno de gracia, de manera inmediata, ¿qué fue? Expulsado. Y la sentencia cayó sobre él, la muerte. Solo Cristo nos da apertura de gracia para volver otra vez, sí, a ese huerto. Para volver otra vez a la vida. Pero no solamente eso, mi amado hermano. En Jesús también, sí, hay otro tipo de potestad. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, en el capítulo ahora 28. Mateo capítulo 28. ¿Ya lo tiene? Esto lo vamos a complementar con otro texto. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 28, versículo número 18. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, eso hablando de sus discípulos, toda potestad, aquí ahora se amplía el asunto. Ya Jesús estaba en ese momento, ya estaba glorificado porque ya se había llevado a cabo en él un acto trascendental. ¿Qué cosa? La resurrección. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Toda potestad o todo poder me es dada en el cielo y también en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acompáñeme por favor, sí, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Mire el poder de Dios a través de su Hijo y de la iglesia. Versículo número 17. ¿Ya lo tiene? Nos dice el Señor. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún, póngale asunto a esto, los demonios se nos sujetan. Es decir, como que si se esclavizaran, ¿sí? O se subyugaran, no por el poder de Belcebú o de Satanás, sino que se nos sujetan, dice ahí, en tu nombre. Versículo número 18. Y les dijo, ¿quién? Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, yo lo veía así, es decir, de su grandeza caer hacia tierra. Y todo esto en el nombre de Jesús. Verso 19. He aquí, os doy potestad. ¿Quién nos la da? El Señor.
degollar o pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mi amado hermano, todos estos poderes obraban en Jesús, pero aún más hay algo que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Acompáñeme por favor a Colosenses, carta a los Colosenses, a la iglesia de Colosas, en el capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Verso 13 al 14. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Nos dice el Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, porque los gentiles no somos circuncidados, sino ¿quiénes eran los circuncisos? Los judíos, y esto por ordenanza de la ley. Sí, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, ¿cómo así se llevó ese perdón? ¿O a consecuencia de qué? Versículo número 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lea por favor conmigo el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Mi amado hermano, todo ese poder, sí, lo tenía Cristo. Cuando vamos, retornemos por favor, Marcos capítulo número 3, no era de asombrarse de que en él obrara, sí, tanto, diríamos así, tanta potestad y jerarquía que nadie podría así hacerle frente. Claro está que sus enemigos no sabían, sí, que él era el Hijo de Dios. En el versículo número 22 dice la Escritura: pero los escribas que habían venido de Jerusalén le decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Y esto, mi amado hermano, porque Jesús algo ya había detectado. En Lucas capítulo número 11, acompáñeme por favor. Lucas capítulo número 11. Verso número 14 en adelante. Nos dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino, y póngale mucha atención porque esto es una verdad inviolable, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Jesús trata, mi querido hermano, de por la lógica hacerles entender a sus adversarios, a sus tentadores o acusadores, de que lo que ellos estaban fraguando en su mente y en su corazón era algo imposible de que acontezca. Jesús mismo le dice: si un reino está dividido contra sí mismo,
¿cómo entonces su reino habrá de alcanzar estabilidad? Y para muestra un botón, ¿cómo le va a usted, mi querido hermano y amigo, cuando comienza en casa a tener problemas con su pareja, con su esposo o con su esposa? ¿Habrá unidad en el momento que usted riñe con su esposo? En el momento que usted pelea con su esposa. Usted sale gustoso del hogar a trabajar cuando sabe que ha discutido con su cónyuge. Yo le aseguro que es el día más pésimo en ese momento en el cual usted sabe que ha salido enemistado contra las personas que viven bajo su mismo techo. No se puede, mi querido hermano, querer pretender estar firme en un hogar cuando se sabe que hay problemas dentro de esa misma casa. De la misma manera Jesús les hace entender por la razón de que Satanás no puede a sí mismo atacarse, porque de lo contrario, ¿cómo prevalecería su imperio? La Escritura nos dice en el verso número 18: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Verso 19, léalo por favor. Mi amado hermano, era evidente de que el poder del cual Jesús estaba haciendo uso era un poder, mi amado hermano, que Dios otorgaba a todos y cada uno de aquellos que estuviesen acorde o en sincronía con las demandas de ese mismo reino. Es por eso que Jesús deja la puerta abierta para que quienes le van a seguir puedan hacer uso de ese mismo poder. Y Jesús sabía que todo judío que viviese la palabra podía también alcanzar la virtud que él ejercía por medio de estos actos. Recuerde, mi querido hermano, que la iglesia a la presente fecha tiene el mismo poder, porque el Señor no ha cambiado, sino más bien que Él cada día nos da de lo suyo para que nosotros glorifiquemos el reino de los cielos en esta tierra. La Escritura nos dice, y acompáñeme por favor sin perder el Evangelio de Lucas. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 28, recuérdelo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, versículo número 18. De hecho, ya fue leído hace un momento. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y también en donde, mi amado hermano, y en la tierra. Acompáñeme por favor a otro texto bíblico. En el Evangelio según San Marcos, capítulo número 16. Mira lo que nos dice el Señor. Verso número 17 y 18. ¿Ya lo encontró? Estas señales seguirán. Recuérdelo, esto es importante considerarlo como cristiano. Estas señales o estas pruebas o estas evidencias seguirán a los que creen. La Biblia no dice que usted debe de andar siguiendo los milagros.
La Biblia dice que estas señales le van a seguir a usted. Amén. Mucha gente anda buscando gente, sí, que le ore para que eche fuera la enfermedad, cuando bien pudieran ser ellos mismos instrumentos poderosos de Dios para que ellos, en el nombre de Jesús, pongan la mano sobre su hijo y la fiebre se vaya, porque Cristo obra en medio de ellos. Mi amado hermano, la Escritura nos señala: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué ocurrirá? Y quedarán enfermos. La Biblia dice: y sanarán. Mis queridos hermanos, retornando al Evangelio de Lucas, capítulo número 11, Jesús bien sí les dice, versículo número 19: pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quiénes sí lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso número 20: mas si por el dedo de Dios, es decir, su poder, echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lea por favor el verso número 21. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y ahí argumenta el Señor: el que no es conmigo, es decir, el que no está de mi parte, contra mí. Y esto es una gran verdad bíblica. Póngale asunto a esto. El que no es conmigo, el que no está a mi favor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hacemos, mi amado hermano? Desparramamos. Y esta es una gran verdad, mi amado hermano, no solamente bajo el contexto del tener poder y autoridad sobre los demonios o sobre las enfermedades o cualquier otra circunstancia en nuestra vida. Esta verdad escritural se cumple en todos los ámbitos de un creyente, en todas las áreas. Cada vez que usted quiere hacer las cosas sin considerar a su Señor en su vida, todo sale mal, todo sale chueco, nada dura, nada queda permanentemente, todo se desvanece y se echa a perder. Pero cuando usted aprende a hacer todas las cosas en el nombre del Señor, sabiendo que lo que está haciendo Dios se lo está probando, así usted, mi amado hermano, haga poco, Dios le hará cosechar mucho. Así usted, mi amado hermano, con poca fuerza, haga el intento, Dios bendecirá ese intento y llevará a cabo toda la obra que Dios le ha encomendado. La Escritura, pues, así nos lo declara. Cuando retornamos para concluir al Evangelio de Marcos capítulo número 3, nuevamente Jesús les dice en el verso 23: y habiéndoles llamado les decía en parábolas, recordando que una parábola era una ilustración para remarcar una enseñanza. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Lea por favor el verso 26. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata
y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Quieres saber en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo que muchos denominan como el pecado imperdonable. El próximo domingo lo estaremos analizando con la ayuda del mismo Espíritu Santo para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! Mientras tanto, medite, mi querido hermano y amigo, y permítale al Señor, si acaso su vida se encuentra atada, que Él lo liberte, porque el Señor tiene potestad para poder hacerlo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, tu palabra, tal cual ella es, sencilla, oh Dios, pero al mismo tiempo efectiva, ha hecho en esta noche, Padre, nuevamente, el de podernos recordar que tú tienes poder sobre todo mal, sobre toda fuerza del enemigo. Padre, tu Hijo Jesús tiene potestad para pisotear, para hollar, para destruir todo reino de maldad. Y los que forman parte de tu reino tienen esa misma autoridad, porque Cristo nos la ha delegado. Ayúdanos, Señor, en tu nombre, a estar firmes para poder resistir toda batalla de maldad. Y en el día malo, Señor, estar más que entendidos que en tu nombre, Señor, seremos más que vencedores. Ayuda a este pueblo, mi Dios, te lo pido. Si algo han perdido en su diario vivir, en sus batallas, ayúdalos, oh Dios, a que puedan en ti, Señor, solicitar fuerzas. Tú tienes potestad para dárnosla, Señor, porque somos tus hijos. Y si en los presentes todavía hay alguien que no es participante, Señor, de los beneficios de tu reino, en esta gloriosa noche, tú puedes obtener el privilegio de ser hecho un hijo de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Recibe a Cristo Jesús para que Él te dé la apertura de gracia y pueda ser parte de su mismo cuerpo. Y Él te dará todas las cosas si en su nombre se lo pidieres. Recuerda que el que no es con Él, contra Él es. Y el que no aprende a recoger con Él, desparrama, desperdicia. Jesús te invita en esta hora a que aprendas a ser de Él y que aprendas a cosechar juntamente con Él, para que todo lo que hagas sea prosperado. Di conmigo, si no lo tienes aún en tu corazón: Señor Jesús, en esta noche quiero ser parte de tu reino, pero entiendo que el pecado que hay en mi vida hace una barrera que no me permite ingresar a ese reino. Hoy pongo mi vida delante de ti y te pido perdón y te pido, oh Dios, que sea tu gracia sobre mí a partir de este momento, y que Jesús entre en mi vida y se adueñe de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Dame de tu perdón, Señor, porque tú me has dado la potestad siempre y cuando yo sea tu hijo o tu hija. Y hoy, por esta confesión de fe, paso de muerte a vida
por el poder de Cristo Jesús en esa cruz, la cual la acepto y me regocijo, porque hoy mi vida forma parte de tu reino celestial. Gracias, Señor, porque en este momento tengo por la fe toda potestad y toda autoridad, para que en tu nombre también se sujete todas las poderes y autoridades de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios añada bendición a su palabra. La gloria sea para Él. Aleluya.